Hola a todas, todos y todes. Mi nombre es Dolores Kovacevic y actualmente estoy a cargo de la Secretaría de ESI y de Perspectiva de Género del Poli. Les cuento que la Secretaría se creó en 2020 con el inicio de la pandemia y por decisión de la nueva gestión a cargo de Juan Farina. Entre sus objetivos principales, la Secretaría tiene como propósito lograr transversalizar la perspectiva de la educación sexual e integral en cada rincón del Poli. Para ello realizamos diferentes actividades, propuestas de capacitación, de encuentro también con estudiantes y de formación. Podría decirse que la Secretaría es un espacio abierto a quienes quieran acercarse. En un primer momento, este espacio estuvo a cargo de Verónica Correa, actual profe de nuestra institución, y de un tiempo para esta parte está a mi cargo. Les cuento que todo mi recorrido personal y formativo y académico está vinculado a la educación sexual integral. Soy diplomada en educación sexual integral, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación por la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, facultad que tiene programa de ESI de hace un tiempito y del cual también soy parte. Desde este espacio tenemos como propuesta para los 115 años del Poli entrevistar a Mario Romero, quien fue un ex profesor de esta casa de estudios durante muchísimo tiempo y un precursor en la temática de educación sexual en la escuela. Mario desde la década del 60 comenzó a trabajar contenidos vinculados a la educación sexual, siendo rupturista en la temática y transversalizar estos contenidos en sus clases. Yo trabajé en el Poli desde el año 71 al año 2009, que me jubilé. 37 años más o menos, 38. Fue una época gloriosa del Poli y lo extraño. A veces lo tengo que confesar, cuando me entero de algunas cosas que pasan, me duele y trato de cambiar el dial de la radio o de la televisión. No quiero escucharlo. Le debe pasar a todos los que están. Hay que acostumbrarse a que las cosas cambian y que lo que nosotros pasamos no fue lo mejor. Fue una época que tenemos buen recuerdo. Pero bueno, 38 años. Yo ingresé, se llamó a concurso, dos concursos. Uno era para Biología 1 y 2 y el segundo concurso para Biología 3. Entonces, Chiatelo, que estaba de vicedirector a cargo de la dirección, porque Bolis estaba en Estados Unidos, me llama y me dice: mire, profesor, lo felicito, usted se ha ganado el concurso, pero nosotros no podemos darle todas las horas porque no sabemos si usted es bueno o malo. Si sale bien, perfecto, pero si sale mal, nos arruina a todos los terceros. Así directamente, sin ningún tapujo. Entonces le vamos a dar a usted, eran 7, 14, le vamos a dar a usted 8 horas y 6 se la vamos a dar a la persona que salió segundo. No hacían un ranking en los concursos, era el primero. Pero dice, hay un médico que ha aprobado y le vamos a dar 6 horas. Así que yo me quedé con 8 horas de tercero y las 6 horas de primero y segundo. Entonces nos llaman, el primer día que empezamos, nos llaman para decirnos que ellos querían un programa de educación sexual para los chicos, para los adolescentes, que se podía implementar en tercer año, porque ellos lo atribuían a la biología de tercero, que a partir de ahí se podía arrancar. En el año 63 a mí me convocan para hacer un reemplazo en una escuela de comercio de la ciudad de Pérez, acá cerquita de Rosario, para reemplazar a una mujer, una odontóloga que pidió licencia por maternidad y daba 2 materias, anatomía y fisiología humana en tercer año y higiene y puericultura en cuarto año. Cuando yo llego era la primera vez que yo daba higiene y puericultura. Entonces me puse a estudiar como loco, a mirar los programas, a indagarlos. Cuando veo el programa, tenía una bolilla que era puericultura y era exclusivamente para las mujeres. Y otra bolilla que era todo el desarrollo muscular de los varones, la fuerza, es decir, todo lo que caracterizaba en aquel momento al varón, al hombre. Y que había que separarlos. Entonces llegaba el momento en que yo daba clases con las chicas y hablaba de la puericultura, el nacimiento del chico, cómo se le caía el cordón umbilical, cómo se ponían los pañales, cómo la mamadera, bueno, todo lo que
tenía que ver con la crianza, por eso es la puericultura. Y cuando iba con los varones, las chicas iban al patio a comer facturas, en invierno me acuerdo, en pleno sol, se sentaban en el piso y yo me quedaba con los varones, que sacaban músculos, que hacían demostración de su virilidad. Entonces dije, esto es un absurdo, ¿cómo yo voy a darle, cómo los varones no van a saber cambiar un pañal? Si son los tipos que después duermen, roncan y la mujer es la que se tiene que hacer cargo del chico. No, no, no. Las chicas lo van a aprender sí o sí, a cambiar un pañal y a cambiar el ombliguero. Pero los varones, si no se lo enseñamos de acá, no lo van a aprender nunca. Entonces, ¿qué hice? Le dije al director que yo iba a dar clase con los dos grupos, con las mujeres y con los varones. Cuando los junto, empezaron a indagar, todos, chicas y varones, estaban en cuarto año, tenían 17 años, les estoy hablando del año 1963. La década del 60 se caracterizó porque aparecieron los anticonceptivos orales. Hasta ese momento, el gran problema que tenía la sociedad eran los embarazos no deseados y sobre todo los embarazos adolescentes, que generaban, por el pensamiento de la época, casamientos de chicos muy jovencitos. Entonces, los chicos de esta edad empezaron a preguntarme sobre los anticonceptivos. Y bueno, yo entonces dejé de darle lo del músculo y lo del ombliguero, que lo desarrollé en una clase, y empezamos a hablar, en principio, de la anticoncepción. Y sobre todo de la anticoncepción oral. Pero ¿qué pasa? Para poder explicarles el funcionamiento de la anticoncepción oral, tenía que explicarles el ciclo menstrual. ¿Qué? Las chicas estaban chochas. Profesor, entonces les expliqué, les hice entender, les hice buscar material sobre el ciclo menstrual. Y además les encantaba porque ellos aprendían a calcular el periodo fértil de la mujer con aquel famoso método del ritmo, que era el único método anticonceptivo que aceptaba la Iglesia Católica. La Iglesia Católica nos planteó muchos impedimentos, porque se oponía hasta con los preservativos. Y con respecto a los anticonceptivos orales los combatía porque decía que traían enfermedades circulatorias, el cáncer, etc. Bueno, y a partir de ahí empezamos a trabajar. Y a mí me encomendaron, como docente, trabajar en la psicoprofilaxis del embarazo en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. ¿Qué significaba esto? Que yo iba al hospital, teníamos una sala como esta, ahí yo proyectaba unas películas en 16 milímetros, que después esas películas están en el Politécnico copiadas en un sistema más moderno. Y ¿quiénes eran los oyentes de esas? Mujeres de escasos recursos, mujeres que tenían a lo mejor 27, 28 años y ya tenían 11 hijos, que habían quedado embarazadas a los 12 años, a los 13 años. Todos embarazos productos de alcohólicos, incluso violaciones por parte de sus mismos parientes. Entonces lo que había que hacer era, como habían aparecido los anticonceptivos orales, era tratar de que esas mujeres conocieran cómo funcionaba su sistema reproductor, explicarles que había forma de evitar el embarazo sin con eso negarse a las relaciones sexuales con su pareja, porque el problema que tenían era la agresividad de los hombres frente a la negativa de las mujeres a tener relaciones sexuales. Entonces, pasábamos las películas, explicábamos el ciclo menstrual, explicábamos el tema de la eyaculación de los varones, toda la fisiología del coito. Y bueno, y las mujeres volvían a una segunda entrevista porque nosotros le dábamos unas ciertas tareas para contestar de su medio. Y venía y decía, sí, doctor, me decían, sí, doctor, yo estoy de acuerdo con lo que usted nos explicó, pero yo fui a hablar con el cura y me dijo que no, que de ninguna manera, que yo no me puedo cuidar con nada, que si quedo embarazada es porque Dios me lo ha mandado. Así que no podíamos hacer nada. Porque frente a toda la problemática que nosotros planteábamos, que queríamos salvar a esas mujeres, educarlas para que ellas decidieran, no imponerles, porque otra forma hubiera sido que fueran a los hospitales gratuitos y que ahí los médicos le enchufaran sin que, discúlpenme el término, anticonceptivos orales para que
que el hombre no se enterara, que lo engañaran y no fueran embarazadas. Así que a partir de ahí yo empecé a tener experiencia en todo lo que era el tratamiento del tema. Ahora, ¿qué pasa? Cuando me toca actuar en el Politécnico, yo ya tenía 8 o 9 años de experiencia, del 63 al 71. En este momento, el interrogante que se me planteaba a mí era, ¿qué pasa con los padres, con la familia? Si los chicos tocan estos temas, van a la casa y la familia reacciona mal frente a esto. Entonces, lo primero que hicimos, yo le dije al jefe del departamento, mire, tengo esta duda, esta inquietud. Y me dijo, pero no, dicen el Politécnico, los padres son abiertos, tenía razón, no van a ser problemas. Bueno, digo, pero hagamos una cosa, incorporemos al programa de Biología 3 una unidad que sea la educación sexual en la edad puberal y adolescencia. Y le ponemos como temática ahí toda la problemática biológica. Partimos y les puse este cuadro que yo les traje sobre las edades biológicas del hombre. En la medida en que esta temática esté en los programas oficiales del Politécnico, va a ser obligatorio que los alumnos lo aborden. Por supuesto, con el cuidado de nuestra parte de no herir susceptibilidades ni que el mensaje que nosotros le damos a los adolescentes sea agresivo y hiera, digamos, formaciones que habían recibido ellos desde su infancia, en su hogar. Entonces, hicimos así, mandamos el programa, la Universidad del Consejo Superior nos aprobó, estoy hablando en aquel momento habrá sido el 72 que lo aprobaron, y empezamos a trabajar. Ya a partir de ahí empezamos a tener buenos resultados, porque ¿cómo lo medíamos? Nosotros no le mandamos a decir a los papás que íbamos a hablar de sexualidad con los chicos. Empezamos a desarrollar la temática. Y esa temática se profundizaba. ¿Y qué técnicas usábamos? La técnica de incorporar a la familia en la discusión de la problemática sexual. No abordar los temas sin que la familia se sienta integrada a ese tema. La masturbación. Entonces le decíamos, bueno, miren, vamos a ver qué opinan los padres de la masturbación. Bueno, a partir de ahí, los padres se integraron. Algunos se atragantaron, otros le contestaron, otros le dijeron, deja que el profesor te lo explique. Los padres me querían conocer, porque tenían hijos en tercero. Ay, usted es Romero, usted es el profesor, qué suerte que usted le habla, porque yo nunca me hubiera imaginado. Y ahí fue donde yo tomé envión, porque dije, bueno, si los padres están contentos de que alguien se hace cargo de lo que ellos no son capaces de hacer, no es lo mejor. Lo ideal sería que ellos se hicieran cargo, pero no importa, que de algún lado los chicos aborden la problemática. Y a partir de ahí entonces empezamos con el desarrollo de este programa que fue cambiando a medida que pasaba el tiempo. Calculen ustedes que el pensamiento sociocultural de la década del 60 no es el pensamiento de hoy, con el tema del matrimonio igualitario, de la ley de género, del reconocimiento de las diferencias sexuales. En aquel momento todo eso no existía. Hoy tiene un respaldo jurídico que es muy importante y ha generado y ha provocado en la sociedad un cambio a favor. No se nota que haya oposición, la hay. Hay mucha gente que está en contra y que no se la aguanta, pero no es tan explícito, digamos, es como que la sociedad en general lo ha aceptado. Otra consigna que yo me propuse era que todo el vocabulario a emplear en la problemática sexual tenía que ser el vocabulario científico. En ningún momento la chabacanería, en ningún momento la vulgaridad, en ningún momento referirnos a partes del cuerpo con los términos vulgares. Podía ocurrir que apareciera,
pero no porque se impusiera en el trato del tema, ¿no? Respecto a los materiales que usábamos en el Politécnico para el desarrollo de este programa, que se iba adecuando y actualizando permanentemente, lo fuimos buscando y con mucha sorpresa de encontrar bastante material. Bueno, ¿qué pasó? Cuando nosotros diseñamos el esqueleto del programa, que ahora después se los voy a comentar, para que ustedes entiendan de qué forma se abordaba la sexualidad humana con los alumnos, empezamos a ver y pensamos que teníamos que partir del estudio biopsicosomático y social del hombre abarcando todos los géneros. Yo sigo hablando del hombre y entiendo que ustedes abarcan a mujeres y a hombres. Y entonces diseñamos la curva de la vida para tomar al hombre desde que nace hasta que muere. Así que tratábamos de llevar a lo cotidiano lo que leíamos con rigor científico. Bueno, cuando llegamos al tema de la concepción, porque a partir de ahí arrancamos, concepción, embarazo, parto, aparece la anticoncepción, los anticonceptivos. Y como en ese momento el boom eran los anticonceptivos orales, había que a los alumnos, como hice yo con las mujeres cuando hacía la psicoprofilaxis del embarazo en el hospital de Baigorria, yo quería que ellos entendieran cómo actuaban esos anticonceptivos para que ellos supieran que se sentían seguros en su uso. Y no tenía más remedio que abordar el ciclo menstrual. Y para abordar el ciclo menstrual tenía que desarrollar todo el sistema reproductor femenino. Entonces, al desarrollar el sistema reproductor femenino, iban apareciendo, se iban desgranando problemáticas. Desarrollábamos desde un principio la vagina, la aparición del clítoris, la función del clítoris. Entonces, con la función del clítoris aparecía lo que era el punto G en la vagina. ¿Y qué es el punto G? Averiguarlo, a investigarlo, a preguntarle al papá y a la mamá si lo saben, a preguntarle al médico de cabecera, a preguntárselo a quien ustedes tengan confianza. En ningún momento yo les decía, tomen nota, el clítoris, de ninguna manera. Tenían que ellos indagar y ellos construir su propio relato. Relato que yo me encargaba de que fuera científico o por lo menos que nos despistara, que no cayera en el ámbito de lo vulgar. Cuando uno dice investigación, dice búsqueda en el campo, ir al campo a buscar la información. Voy a hacer un paréntesis y voy a comentar, por ejemplo, cuando se hablaba de todo lo que es la relación sexual, el rol del varón, el rol de la mujer en ese momento, surgió el tema de la prostitución. Y claro, ahí se planteó el tema de la prostitución, los varones en contra de las prostitutas, porque les gusta, porque qué sé yo, qué sé cuánto, las chicas recatadas defendiendo, pero no, porque... Digo, un momentito, vamos a hacer una cosa, van a entrevistar prostitutas, Mitre y Ocampo, por ahí, en aquella época, Robamba, por ahí tienen paradas las prostitutas. Por supuesto, no pueden ir a la noche, pero vayan a la mañana y traten de entrevistarlas. Ni les cuento, estaban chochísimos, para preguntarles la razón por la que habían llegado a ser prostitutas. Claro, cuando venían al aula, se encontraban que todos esos fundamentos adolescentes, apurados, en contra de la mujer, se les desmoronaba. Y venían totalmente complicados. Y entonces yo les decía, bueno, ahora vamos a leer las redondillas de Sor Juana Inés de la Cruz. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Cuando hablábamos del tema de por ejemplo, de la identidad sexual, la homosexualidad, la transexualidad, el travestismo. La transexualidad, había que explicarla. ¿Qué es un transexual? ¿Por qué se opera un transexual?
Todo eso, además de una explicación sociocultural, tiene una explicación biológica, científica. La sexualidad se construye en el hipotálamo, en el sistema nervioso. La sexualidad no se construye en el pene y en la vagina o en los testículos y los ovarios. Se construye en el cerebro. Y a partir de ahí somos heterosexuales, homosexuales, bisexuales, transexuales. En ese momento el tema había pasado a 5º año. Hubo un cambio de plan y ya con 5º año la problemática se podía manejar de otra manera. Ya con 5º año y en la década del 80 ya podíamos hablar del placer, de la problemática sexual de pareja, que los chicos traían al aula. Incluso yo tenía en el aula chicos homosexuales. Cuando hablamos de la homosexualidad, algunos se reían y los cargaban. Y yo les dije, a ver si podemos, si ustedes conocen a chicos homosexuales de la edad de ustedes, que los podemos invitar para que nos cuenten por qué son homosexuales, qué sienten al ser homosexuales, si son discriminados, de qué manera los discriminan, qué quisieran ellos, cómo quisieran que los trataran. Porque a lo mejor nos llevamos una sorpresa y no son discriminados. Bueno, entonces terminó la hora, viene el recreo y se me acercan 2 chicos al escritorio. Y me dice, señor, nosotros 2 somos homosexuales, pero no queremos hacer esto que usted nos plantea porque nos van a cargar, ya nos cargan siempre, nos dicen maricones, pero tenemos amigos que pueden venir a hablar de la homosexualidad. Ah, bueno, perfecto. Y también tenemos un amigo que es travesti. Bueno, ¿y estarían dispuestos a venir? Sí, cómo no. Bueno, perfecto, que vengan. El travesti se tuvo que producir, así que yo lo acompañé al baño y él se produjo. Y estaba el chico homosexual. Y de ahí yo lo llevé al aula. Cuando fuimos del baño al aula que tocó el timbre, en el pasillo, porque todos sabían que iban a llegar, era un revuelo. Yo les quiero confesar que por dentro yo tenía un miedo tremendo. Porque dije, los chicos son adolescentes y estos también son adolescentes. Tenían 18, 20 años, pero fue una clase magistral. Primero, porque se presentaron, y al presentarse dijeron, yo soy homosexual, tengo mi pareja, y vengo acá para que podamos hablar, el profesor me ha invitado para que con ustedes hablemos de la homosexualidad. Y el otro se presenta, da su nombre, dice, yo soy travesti, ahora estoy transvestido, pero yo soy varón, y generalmente me visto como varón, pero cuando salgo vestido como me ven ahora. Bueno, empezaron las preguntas, hasta que no falta un adolescente del curso que le dijera, decime, le dice al homosexual. Todos levantaban la mano, era una clase de un silencio sepulcral. Cuando salimos de ahí y ya se había tranquilizado todo, porque Liliana Cataño mandó a la policía para que me fuera a espiar por la puerta, por el vidrio de la puerta, se dieron cuenta que no había nada raro, que no había nadie desnudo, que los chicos estaban cada uno sentado en su lugar, que yo estaba en el final del salón, sentado en una banqueta, con el cuaderno en la mano y mirando para adelante sin intervenir para nada. Yo dije, si se llega a desbocar, ahí intervengo. La cuestión es que a partir de ahí esto generó mucha confianza en los chicos, mucha confianza. Y ya entonces se empezó a hablar de la temática con más libertad, con más libertad. Yo les quería decir que esta curva de la vida, estas edades biológicas del hombre, nos sirvieron de mucho, porque pudimos hablar de temas que no se hablaban, pudimos hablar de la adultez, y pudimos hablar de la senectud, de la vejez, y pudimos hablar de la muerte, tema que nunca se había tratado en la escuela. Y claro, un chico de 15 años tiene la muerte tan lejos que para él es una fantasía. Yo hablar de la muerte hoy la tengo
a la vuelta de la esquina, tengo otra visión. Entonces nadie podía pretender que un chico de 15, 16, 17 años viera la muerte como la puedo ver yo hoy. Entonces lo importante era ver de qué manera los jóvenes actuaban frente a la vejez, a la senectud. Entonces, ¿cuál era el trabajo de campo? Ir a los lugares donde había ancianos internados. Entonces le digo, bueno, ¿cómo debemos actuar frente a la vejez? Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con la sexualidad? Tiene que ver, porque en función de cómo nos desarrollemos en la edad adulta, en la juventud, etcétera, etcétera, vamos a tener una vejez plena. Y la vejez también tiene un desarrollo sexual. También la vejez goza sexualmente. De manera entonces que toda esta problemática la podíamos tratar, yo digo, con total y absoluta libertad. Ahora, ¿cuáles eran los obstáculos? La familia, ninguno. Debo confesar que tuvimos en una oportunidad el planteamiento de un matrimonio que vino a la escuela a hablar con la jefa de departamento, que en ese momento era Marta Sánchez, a quejarse de mí, del profesor que le había mostrado las partes íntimas de un varón a la hija. Las partes íntimas de un varón eran las transparencias donde se veía el pelo, los testículos, las glándulas seminales, cómo se formaba el semen, etcétera, etcétera. Entonces, Marta Sánchez, que estaba totalmente compenetrada con el programa que estábamos desarrollando, le dice, no, pero mire, esto está equivocado. Dicen, nuestra hija no puede, nosotros no queremos que nuestra hija vea eso. Entonces Marta Sánchez le dijo, mire, y ahí entonces me di cuenta qué bueno fue que esta temática esté en el programa oficial de la escuela. Mire, si su hija, si ustedes no quieren que su hija vea penes, vaginas, los sistemas reproductores masculinos y femeninos, van a tener que desistir de mandarla al Politécnico, porque este tema es tema de programa y el que no sepa esto no aprueba la materia. Esto es obligatorio, como contenido, como información. Y para saber esa información, tiene que ver los gráficos. Pero de todas maneras, para que usted se quede tranquilo, yo los voy a invitar a que vengan a hablar con el profesor. Y entonces yo les preparé, les puse a esos dos padres, claro, cuando vinieron, el señor tenía cerca de 87 años y la mujer pisando los 75. Eran padres viejos. Esta chica tenía hermanos de 40, 50 años y en la casa era como un cristal. Los padres no querían que saliera la realidad. Entonces yo les expliqué y les proyecté las mismas transparencias que le había proyectado a su hija. Y dije, miren, esto es lo que vio su hija. ¿Y saben para qué lo vio? Para poder entender cómo ella menstrua, por qué menstrua. Bueno, a partir de aquí se fueron contentos. Fue el único, diríamos, inconveniente o traspié que tuvimos en tantos años, ¿no? Yo creo que los que más daño nos hicieron, le hicieron a la problemática sexual, fue la Iglesia. Porque la Iglesia se oponía totalmente. Es decir, la Iglesia no quería ni los anticonceptivos, ni el preservativo, ni los anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales que aparecen en la década del 60 son anticonceptivos que son muy combatidos por quienes estaban en contra de la anticoncepción. Y aparece otra problemática además, que yo olvidé de comentar, en el 80, que es el SIDA. Entonces, se nos planteaba todo un combo, una problemática. ¿Qué pasó en el Politécnico? Miren, el Politécnico fue siempre una escuela donde los alumnos nos enseñaron a los docentes, pero no lo digo metafóricamente, ¿eh? Nos enseñaron a los docentes. ¿Qué pasó? Los chicos venían y nos planteaban el tema del SIDA. El SIDA, ¿y qué es el SIDA?
no sé, alguien que habla con la nariz tapada y no pronuncia bien las palabras. Entonces, ¿qué hice? Yo me fui a la cátedra de virología de la Facultad de Medicina, hablé con el jefe de cátedra y le dije, mira, nosotros somos en el Politécnico 6 profesores de biología. Aparece este tema del SIDA. Los chicos nos preguntan y nosotros no sabemos nada. Así que venían de la Facultad de Medicina, profesores de virología, a desburrarnos a nosotros. Porque teníamos que tener elementos, herramientas para poder contestarle a los chicos todas las inquietudes que ellos nos planteaban. Por supuesto que no escatimábamos nada en decirle eso no lo sé, lo voy a averiguar. Para nada. Sobre todo por un tema tan nuevo como era ese. Bueno, a partir de ahí, generamos una manera de reproducir la problemática de la sexualidad humana y la enseñanza de la educación sexual en las escuelas en jornadas que hacíamos en el Politécnico. Nosotros organizábamos jornadas de extensión científica, así le llamábamos. Quizás hoy no le daríamos ese nombre, en biología, en geografía, en historia. Y esas jornadas de extensión científica en biología, muchas fueron de temas urticantes, por ejemplo el SIDA, por ejemplo la problemática de las enfermedades de transmisión sexual, o sobre la educación sexual en la escuela, la educación sexual en la edad puberal y la adolescencia. Y a partir de acá teníamos el apoyo de toda esta gente que yo les nombré. Y cada uno de nosotros abordaba una problemática distinta. Llenábamos el aula Mariano Moreno, había que poner sillas extras porque siempre teníamos más de 100 inscriptos y nosotros teníamos capacidad de 70 sillas más 30 que agregábamos y estábamos todos muy juntos y juntábamos 100 personas y siempre nos quedaba gente afuera. Así que esas jornadas que nosotros organizábamos habían sido tan publicitadas, contábamos con el Departamento de Extensión Pedagógica que nos daba una mano tremenda porque ellos hacían los folletos de divulgación, íbamos a los medios, a la prensa, traíamos a docentes de fuera del Rosario, de la Universidad de Buenos Aires, le teníamos que pagar el hotel, pagar el almuerzo. Bueno, todo eso lo hacíamos. Y el Politécnico empezó a tener un rol de divulgador de la problemática. Nunca el Politécnico exteriorizó de esto, hizo de esto como un logro, como una conquista, porque siempre teníamos la mesura de que cuanto más cacareáramos, más nos expusiéramos, más expuestos íbamos a estar a la contradicción, a la crítica, al ataque como tuvimos con este facho que nos decíamos que éramos todos comunistas porque le hablábamos a los chicos del coito y de la eyaculación, etcétera, etcétera. Del 70 estaba el gobierno militar. Nosotros, ni mu. Para mí la existencia del gobierno militar, yo la ignoré, porque si me hubiera puesto a autocensurar no podía decir nada. Así que yo me tiré a la pileta sin agua, porque digo, si me llegan a censurar, soné. Tenía ese temor, pero como les vuelvo a repetir, todo esto era con la incorporación de la familia, con una terminología, diríamos, suave, no tuvimos inconveniente. Hablando de mi experiencia en el Politécnico, la que tengo un muy buen recuerdo es de Elvira Escalona. Elvira Escalona es una profesora brillante. Ir a una clase de ella y ver cómo trabaja con los alumnos, cómo los hace pensar, cómo los orienta, por lo menos en la clase que yo le fui a observar. No sé si después cuando yo me escapo los maniquea. Si la ven a Elvira, le mandan un beso de mi parte. Yo la quiero mucho,